Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Qué bendición poder nuevamente estar juntos para poder meditar en la palabra del Señor y que el Espíritu Santo pueda ministrarnos a través de su misma palabra. Amén. Le doy la bienvenida a cada uno y eh, pues le pido al Señor que nos pueda edificar esta noche. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, un pueblo que anhela, que ama tu palabra, Señor, y nosotros pidiéndote, bendito Dios, que te manifiestes a través del poder de la misma, Señor, trayendo sobre nuestra vida la edificación, el consuelo, la exhortación, Señor, que tú tienes para cada corazón nuestro, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Por favor, llénanos con la revelación de tu Espíritu Santo. Señor, ministranos con las 5 unciones ministeriales para poder, Señor, alcanzar la estatura del varón perfecto, para llegar a la unidad de la fe, Señor. Gracias, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero platicar esta noche, amados hermanos, de esta tercera parte del tema que durante el fin de semana, tanto sábado como domingo, estuvimos platicando acerca de cómo nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de un llamado a hacer columnas en un templo que es en una estructura que es la iglesia del Señor Jesucristo, y que tenemos que ser equipados, capacitados, enviados, delegados, pero no todos dan la talla para hacer de esa forma columnas, sino que como lo estuvimos viendo, habían 3 aspectos bien importantes que yo quiero recordarle esta noche, y que la característica de la palabra columna era que eran aquellos que estaban atentos, que estaban firmes y que estaban de pie. Eso llegamos a la conclusión para resumir, porque el significado de la palabra columna era muy amplio, muy amplio. Entonces nos enfocamos precisamente en esas 3 cosas importantes, y las fuimos viendo cómo nosotros, el Señor nos llama a tener esa característica bien importante de estar firmes, estar atentos, estar de pie. Amén. Pero esta noche yo quiero continuar viendo esas características. El primer texto que yo quiero que leamos y que meditemos, y que le dimos una pequeña leída el día domingo, pero por razón de tiempo ya no pudimos continuar, fue este pasaje que está en Éxodo 18:23, en donde su suegro, no el suyo, sino el suegro de Moisés, Jetro, le dice a Moisés, según la versión textual, tercera edición, le dice: si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme, y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Amén. Qué importante decirle, porque él, hermano, él era él era el líder que Dios había levantado para dirigir al pueblo. Imagínese usted que de pronto ese líder, sus fuerzas no estuvieran bien, que él no estuviera atento, que él no estuviera firme, que él no estuviera de pie. Imagínense cómo estaría el pueblo. Y entonces esto sucedió porque Jetro se dio cuenta que Moisés, eh, tempranito, hermano, había una gran cantidad de gente queriendo que él atendiera sus asuntos. Y hermano terminaba cansado, entonces su suegro le dijo: no, tú no estás haciendo
bien las cosas, te voy a dar un consejo. Si Dios, porque le puso ahí, si Elohim dice esta versión, va, pero si Dios así te lo ordena, entonces podrás estar firme. ¿Qué era lo que iba a hacer? Mire, pues, leamos Éxodo 18. Si usted me acompaña, veamos lo que dice ese pasaje. Ah, el título que tiene la Biblia dice, Jetro visita a Moisés. Nosotros estamos leyendo el verso 23 y yo quiero leer a partir de ese verso. Dice el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces, aquí no cabe duda, hermano, que una de las maneras de irse uno constituyendo una columna es a través de aprender a delegar funciones. Porque, hermano, de pronto puede haber alguien que lo quiere hacer todo. Quiere estar aquí, quiere estar allá, quiere ponerse aquí. No, alguien que es columna, alguien que está firme, que quiere estar firme, va a aprender a delegar, va a aprender a buscar, porque no fue, esa es otra cosa bien importante acá, no, Moisés no agarró a cualquiera, sino que a gente, a hombres que eran capaces de ayudarle, amén. Entonces, eso es algo bien importante. Ahora, yo quiero leerle otro texto para contextualizar eh, esta porción. Y mire, en segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 21, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, Pablo escribe, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Pero yo a lo que quiero llevarlo esta noche es que debe de haber una capacitación entonces, hermano, para aquellos que de alguna manera, si usted quiere verlo así, Moisés era la columna principal en el desarrollo de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, pero él necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda, no necesitaba ir formando gente capacitada. Lastimosamente, pues a un principio funcionó de una manera adecuada, pero usted sabe que después todo el pueblo quedó tendido en el desierto. Solo Caleb y Josué, o sea, se distinguieron por su capacidad, porque tenían un espíritu diferente, porque tenían otra manera de recibir las cosas y de estar al lado de Moisés. Moisés, hermano, escoge 12 espías para que vayan a reconocer la tierra prometida y usted sabe, 10 de ellos traen un mal informe. Hermano, solo Caleb y Josué estaban animando al pueblo para que pudiesen subir a conquistar la tierra que el Señor les había dado. Entonces, no se trata de que yo quiero ser columna, ahí como quiero estar firme, voy a jalar a fulano, mengano, sultano, para que estén ahí, así en ellos me voy a apoyar para estar firme. No, se trata de que sí tengo que aprender a delegar, tengo que aprender a apoyarme, pero no en cualquiera. Según este texto, en gente que sea capacitada por Dios. Ahora, ¿cómo va a venir esa capacitación? Fíjese que una cosa bien importante de la capacitación de Dios es que nosotros, hermano,
debemos entender que no se puede hacer de ninguna manera si Dios no da el Espíritu Santo, porque se recuerda que lo leímos, hermano, ahí donde decía que y recibiréis poder, lo hemos leído muchas veces, recibiréis poder, recibiréis la capacidad, recibiréis la fuerza, la habilidad, como usted quiera verlo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces, aquí quiero ponerle este texto que lo había puesto un poco adelante también en la versión, solo que este es en la versión textual, cuarta edición, Hechos capítulo 6 y verso 6, y dice: a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles. Se recuerda que aunamos y dijimos que el concepto de ser columna era estar firme, era estar atento, era estar firme y estar de pie. Ahora vemos nosotros que se suscitó una dificultad, hermano, en la iglesia primitiva. Y viene, hermano, y esa dificultad que se suscitó fue que había la repartición de víveres entre las viudas de los judíos helenistas y de los judíos nativos. Hubo discordia porque unas decían que tenían preferencias por las otras. Y entonces tuvo que venir Pedro, hermano, y decir: no, no, no es justo que nosotros estemos viendo todo esto. Escojamos hombres capacitados, escojamos hombres que tengan esa disposición. Hechos capítulo 6, leámoslo acá para ver el contexto de lo que yo le estoy platicando. Amén. Vea, dice, en aquellos días, Hechos 6:1, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, los judíos helenistas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros proseguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ese es el texto que leíamos, solo que en la versión textual, que es: a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Pero ve la calidad de hermanos a los cuales Pedro les dice: busquen gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de buen testimonio. Entonces, hermano, el que quiere ser columna, estar firme, va a aprender a dirigir la obra, a dirigir lo que le encargan, apoyándose en sus ayudas, apoyándose en aquellos que son fieles, aquellos que tienen poder del Espíritu Santo. A eso quería llegar, porque le mencionaba: y recibiréis poder, porque el texto anterior dice: y Dios es quien los capacita, que da esa capacidad, ese poder. Esa capacidad no es una capacidad intelectual, esa capacidad no es una capacidad humana, hermano. La iglesia del Señor Jesucristo no se puede dirigir por medio de capacidades humanas o de pensamientos humanos. Tiene que ser a través de la capacidad que da el Espíritu Santo.
en nuestras vidas. Eso es bien importante, hermano, que nosotros lo veamos, porque de parte del Señor nosotros tenemos que ir aprendiendo a delegar para estar firmes, para no cansarnos, para estar, hermano, con nuestro corazón capacitado, con nuestro corazón lleno de poder, de fuerza para alentar a otros. Amén. Bueno, continuemos. Yo quiero leer este otro pasaje en la versión moderna, segunda edición, el libro de los Salmos, capítulo 18 y verso 33. Si usted me acompaña en la lectura, dice, el que hace mis pies ligeros como de gacela y me hace estar firme sobre mis alturas, dice esta versión, pero hay otras versiones que dicen sobre las alturas. Entonces, veamos que una forma de estar firme, una forma de permanecer siendo columna, es que nosotros debiésemos anhelar, debiésemos buscar las alturas del Señor. ¿Y cuáles son esas alturas del Señor? Pues estar en su presencia, estar ahí, hermano, metido en la presencia del Señor, buscándole con todo nuestro corazón, y porque llegan momentos, hermano, en que quizá nosotros nos debilitamos, quizá nosotros nos cansamos, nos desmayamos muchas veces, pero cuando buscamos estar en la presencia del Señor, hermano, ahí Él nos hace, hermano, ágiles, nos hace estar firmes, como dice este pasaje, sobre las alturas. Ahí tenemos que buscar la dimensión no terrenal, porque, hermano, aquellos que se mantienen solo en la dimensión terrenal, qué difícil, qué complejo es ver, hermano, que la gente se cansa, porque el ritmo de este mundo, los afanes, hermano, las batallas, las luchas son cruentas. Y aquellos, hermano, que se mantienen solo en la dimensión terrenal, tarde o temprano terminan fatigados, cansados, abatidos de una forma bien tremenda. Pero aquellos que buscamos, hermano, refugiarnos en esas alturas, hermano, llegamos quizás, como la Biblia dice a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza. Llegamos quizá con poca fuerza, hermano, pero de pronto viene el Señor y nos hace estar firme en esas alturas, en su presencia. Busquemos entonces, el que es columna es alguien que constantemente busca refugio, busca respuesta, busca ayuda, busca renovarse en las alturas, en la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermano, donde nosotros podemos ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Un pasaje más. Isaías 22, 23 en la versión PDT, que dice, Él será como un trono de honor para su familia. Yo lo haré estar firme, como un clavo en la pared sólida. ¿A qué se refiere? Yo quise tocar este texto, tal vez no muy profundamente, sino así brevemente, porque aquí entiendo que está hablando de algo que está clavado firmemente. Y fíjese que en el libro de Eclesiastés usted se recuerda que dice que las palabras de los sabios dados por el pastor son como clavos bien clavados. Pero ahí hace ver, hermano, que son las palabras apostólicas, que las da y que las enseña un pastor en la función magistral. O sea que una de las cosas que nos hace a nosotros ver si somos columna es si precisamente nos gusta, hermano,
la enseñanza. Si somos de aquellos que cuando se está dando un tema en un aspecto de enseñanza doctrinal, hermano, tal vez no tan devocional, aunque de todas formas uno siempre debe tomar sus notas. La gente tiene su cuaderno, hermano, su lápiz. Hay algunos que hasta tienen sus marcadores de distintos colores, hacen dibujitos, hermano, le ponen notas, lo hacen así bien bonito. Yo quisiera tener la habilidad que muchos de ellos tienen de esa forma, pero yo lo que hago, y usted ha visto, hermano, es que yo tengo mi cuaderno y mi lapicero y a mano a empezar a anotar todas aquellas cosas importantes. ¿Por qué? Porque quiero ser columna, quiero cumplir con la función, como decíamos el fin de semana, la función para la cual el Señor me llamó, a mí, le llamó a usted, la debemos de cumplir, pero ¿quién es el que nos va a instruir y capacitar? Es Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, pero también por medio de su palabra bendita. Cuando hay un ministerio de enseñanza, una unción magistral en una congregación, no que el pastor sea maestro, sino que, hermano, le gusta enseñar la palabra del Señor y ahí vamos nosotros creciendo, porque ese es un alimento que va a nutrir y que nos va a ir edificando y que nos va a ir convirtiendo, hermano, en hombres y mujeres firmes, como una columna que no se mueve. Dijimos, hermano, que las columnas, si una característica tienen es que no se mueven del lugar donde las ponen. ¿Quién los puso ahí? El Señor. Nosotros tenemos que ser hermanos inamovibles en las cosas que el Señor quiere que hagamos, quiere que tengamos, quiere que nosotros nos ocupemos de eso en nuestra vida. Amén. Veamos un texto más. Corro un poquito porque quisiera terminar hoy esta temática, aunque hay muchas cosas que platicar, pero quisiera yo avanzar. Este es Lucas 21:19 en la versión Kadosh. Dice, por estar firmes salvarán sus vidas. Mire cómo dice la versión Kadosh. Y ahora vea la versión de la Reina Valera del año 60. Como dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces aquí hay dos cosas bien importantes que yo quiero que usted me preste atención. Una versión dice, estar firmes, salvaréis vuestras vidas. Y la otra dice, con vuestra paciencia. Entonces, característica de una columna, de alguien que es columna, hermano, va a ser probado en su paciencia, va a ser probado en el aguante, va a ser probado en el soportar, hermano, las cosas que muchas veces tenemos que pasar, hermano, y ahí estamos batallando y muchas veces le decimos al Señor, Señor, ya no aguanto, haz que termine esta prueba, Señor, haz que termine esta situación. Y el Señor lo que está haciendo es que te está midiendo para ver tu capacidad como columna en un aspecto de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y te está midiendo y te está probando en paciencia. Paciencia, hermano, lo hemos platicado muchas veces, es la palabra upomone. Y upomone es aguantar, es soportar. Pero hay una parte bien importante que yo quisiera mencionarle del término griego upomone. Usted lo puede buscar, busque paciencia y le va a encontrar ahí. Que el término también dice soportar alegremente. Porque hay gente que, hermano, ahorita vamos a ver un poquito más adelante algún aspecto de esto que yo le quiero platicar. Y es que hay algunas personas, hermano, que si bien han soportado, que si bien han resistido, que si bien han quedado y han estado ahí, pero se han amargado, hermano. Entonces, eso ya no es estar uno soportando
con alegría, sabiendo, hermano, que, como dice Santiago, amados, tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, hermano. Qué difícil es, hermano, gozarse en medio de las pruebas, pero Dios, a través de su paciencia, nos da esa virtud, nos da esa capacidad de poder, aún en medio de la prueba, tener gozo, hermano. Y entonces Santiago dice: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia va a dar su fruto bendecido, su buen fruto a su tiempo. No es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros decidimos o no, es al tiempo de Dios. Amén, es al tiempo de Dios que nosotros vamos a salir de esa prueba. Pero al salir de esa prueba, firmes, a través, como dice estos pasajes, para estar firmes con vuestra paciencia. La firmeza es sinónimo entonces de paciencia también. Amén. Y nosotros, hermano, por eso es que nos prueban en muchas situaciones de esta naturaleza. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 y verso 36 en la versión Kadosh. Pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes. Y habiendo hecho la voluntad de Yahweh o de Dios, pueden recibir lo que Él prometió. Hermano, necesitamos paciencia para estar firmes. Necesitamos, hermano. La vida del cristiano, la vida del creyente es una vida llena de batallas, llena de luchas, llena de pruebas. Ahí es donde nos miden nuestra capacidad de ser columna, nuestra capacidad de aguantar, de estar firmes, de estar atentos, de estar de pie, hermano. Yo me recuerdo hace muchos años, siendo niño, había un hermano que cantaba su himno, hermano Rudy Guerra. Quizá usted lo escuchó, si tiene años en el camino del Evangelio. Me recuerdo, hermano, que él cantaba un himno que decía: batalla no es batalla, si no viene la prueba. Hermano, qué tremendo que necesitamos ser probados, necesitamos ser medidos, ser pesados a través de la prueba. Y que esa prueba genere en nosotros la capacidad de ser columnas. Romanos 14:4 en la versión Oso. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su Señor está en pie o cae. Y si cae se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. Este pasaje, así brevemente, también se lo quiero mencionar porque se refiere, hermano, que muchas veces aquí habla de los siervos, ¿verdad? Pero siervo es el que le sirve al Señor, no solo el pastor, aunque es enfocado mucho a este tipo de situaciones, porque a veces uno dice: ay, el pastor fulano falló. Y hermano, este pasaje lo que dice: ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo a él? Porque él delante de Dios, que fue el que lo llamó, va a caer o va a estar de pie. Y dice ahí: Dios es poderoso, porque por su Señor está en pie, dice. Y si cae se afirmará, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Y nosotros, hermano, pecamos más juzgándole, va. Salgámonos del plano de los siervos, metámonos ahora en el plano nuestro. Hermanos, si nosotros sabemos y entendemos que hemos sido llamados por el Señor para hacer una función dentro de la iglesia, para hacer una función dentro del cuerpo de Cristo, nosotros delante de Él es que debiésemos presentarnos con firmeza. Delante de Él debiésemos pues prestar la debida atención, en el sentido de que muchas veces, hermano, queremos pues
tal vez diría mal aparentar, sino que queremos impresionar delante del pastor, delante del ministro. No, es delante del Señor. El que es columna sabe que delante de Dios no hay nada oculto y que todo lo que Él vive, todo lo que Él pasa, todo lo que Él le pueda suceder, si cayó, si tropezó, tiene que ponerse y ponerse de pie y estar firme delante de su Señor, porque Él es poderoso para sostenerlo. Hermano, a no dejar que las cosas nos puedan afectar, porque mire, una de las cosas que más puede llegar a afectar es el sentido de que nos interesa a veces demasiado lo que la gente piensa de nosotros. Claro, hay que dar un testimonio, pero primeramente somos siervos de Dios. Tenemos que aprender a agradarle a Él. El que es columna, entonces, tiene que aprender que delante de Él es que tiene que estar firme. Delante de Él es que tiene que estar atento. Delante de Él es que tiene que estar de pie. Amén. Bueno, eh, avancemos, mi amado hermano, porque el tiempo ya se me ha ido acortando y yo todavía tengo aquí algunos pasajes bien importantes. Amén. Eh, Primera de Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, mire, hermano, uno que se cuida, uno que es columna, siempre va a andar en busca, siempre va a estar, hermano, atento a no descuidar su vida espiritual, a no descuidar su relación con Dios, a no descuidar estar firme. El fin de semana yo le decía que aquellos que de alguna manera conocen la disciplina militar, saben, hermano, que tienen que estar bien planchaditos, los zapatos bien lustrados, bien arreglados, hermano, porque en cualquier momento viene un superior y ellos tienen que cuadrarse, así le llaman, ponerse firmes y hacerle el saludo, ¿verdad? Y entonces, de la misma manera, el que es columna, hermano, llega a entender que delante de Dios tiene que estarse esforzando constantemente para no fallar, para no descuidar, que si bien, como dice este pasaje, el que cree que está firme, usted sabe que está firme, usted cree eso, amén, debe tener cuidado, no acomodarse, no descuidarse, no, ahora me voy a echar unas mis vacaciones de tantos días, no voy a ir a la iglesia. No nos descuidemos, hermano, las columnas deben de tener ese cuidado, porque es una estructura donde está, hermano, el peso de la gloria del Señor, y entonces de alguna manera el enemigo va a estar queriendo atacarnos, va a estar queriendo afectarnos para que nosotros nos descuidemos, hermano, de la manera como usted se recuerda que David, hermano, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, dice que David, hermano, se echó un su relax. Y usted sabe toda la historia que viene después. Cayó en pecado con Betsabé, mandó a matar a Urías, vinieron las consecuencias sobre su casa, sobre sus hijos, hermano. Fue algo bien terrible. Amén. Nosotros debemos de cuidar eso. Aquí quiero entrar a una parte bien importante, hermano, porque el que es columna siempre va a estar equipado con la armadura. Efesios 6:11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, o sea, para que podáis ser columna, porque lo dijimos, columna, estar atento, estar firme, estar de pie. Amén. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios. No dice solo una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. O sea, a todos nos va a llegar el día malo, hermano, pero podamos resistir con toda la armadura. Y habiendo hecho todo, no habiendo hecho a la mitad, no habiendo hecho solo esta parte, solo aquello, no, habiendo hecho todo, estar firmes.
Ahí, hermano, en esa parte, es lo que yo le decía hace un momentito, que mucha gente, pues, de alguna manera venció, soportó, aguantó aquella prueba, pero se amargó. Entonces, si se amargó, no está firme, no soportó, como dice aquí, habiendo hecho todo, está firme como columna. Así como dice nuestro apóstol, ¿va? Sí, ganó, pero terminó puro Rocky cuando peleó contra el ruso, va todo hinchado, todo, que ya no aguantaba. No, Dios lo que quiere es que nosotros como columna tengamos el equipamiento de la armadura de Dios para que venzamos, hermano, y cuando haya acabado la prueba, estar firmes, estar de pie, estar gozosos, tener gozo y no estar todos amargados, hermano, y todos ahí sí que reclamando. Hay gente que hasta reclamándole a Dios, ¿verdad? Debemos nosotros entonces estar de esa forma, la armadura de Dios puesta. Amén. Eh, un texto más, o sea, casi que solo le voy a leer, hermano, porque el tiempo sí ha avanzado bastante. La versión Kadosh en Tito 1.9 dice, debe sujetarse firmemente, digno de la confianza que está de acuerdo con las enseñanzas, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que contradicen. Aquí está hablando, hermano, cuando Pablo envía a Tito a nombrar ancianos. Pero una de las características de los ancianos que deben ser columna, ¿sí?, es que deben de estar sujetos firmemente, o sea, estar firmes, estar firme. Firme también quiere decir aquí, por eso puse este texto, deben sujetarse firmemente. La sujeción tiene que ver con la autoridad, la sujeción tiene que ver con la cobertura. Nadie va a ser buena columna si no está sujeto a toda la estructura. Imagínese usted una columna que no esté adherida a las paredes, a toda la parte de la construcción. Solo va a ser estorbo, solo quitó espacio, solo quitó una parte donde se pudo ocupar alguna otra cosa más porque no está en unión a lo demás. Entonces, la columna tiene la característica que lleva peso, que está firme, que está de pie, pero que está sujeta, que está en sujeción a la demás estructura. Allá a nivel de la iglesia, hermano, es el que está firme, sujeto a su cobertura o a sus coberturas. Esa es una buena columna, esa es una buena característica de aquel que es columna, hermano, y que de alguna manera lo podemos tomar en cuenta para bendición de la iglesia. Uno más, Números 8:13. La Reina Valera actualizada. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda mecida a Jehová. ¿Quiénes son los levitas? Todos nosotros, hermanos, somos sacerdotes. La Biblia lo dice, que Él constituyó de nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes. Por ende, levitas. Y el levita tiene que estar de pie, hermano. No estar caído, no estar tirado, de pie. Ese es el significado de lo que veíamos que era una columna. Amén. Aquí hay otro más, ya solo casi que le leo, hermano. Reina Valera actualizada, Números 11:24. Entonces Moisés salió y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Cuando usted lee, lastimosamente se me fue el tiempo, pero le recomiendo que lea este pasaje porque vino el Espíritu Santo, hermano, sobre los que reunió Moisés y empezó a hacer que profetizaran, hermano. Entonces
hubieron dos que se quedaron en el campamento profetizando de pronto le fueron a decir a Moisés, mira, hay dos que están profetizando, los callamos. Y la respuesta que les da Moisés es bien tremenda y les dice, ¿cuánto quisiera yo que todo este pueblo profetizara? Si quiere mejor leámoslo, número 11:24, así rapidito, perdone, solo para que vea usted que lo que yo le digo, verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Primero Dios todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Es el designamiento, hermano, de ancianos. Y habían dos que se habían quedado en el campamento y aún sobre ellos vino el espíritu y posó y los hizo profetizar. Entonces quiere decir, hermano, que una de las características, hermano, es que esa gente que va a ser elegida como columna va a ser llena y va a tener una respuesta del Espíritu Santo en su vida. Y va a fluir en lo profético y va a fluir en las cosas proféticas. Amén. Veamos uno más. Solo déjeme. Mire lo que dice Jeremías capítulo 15 y verso 19, también en la Reina Valera actualizada. Por tanto, así ha dicho Jehová, si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Aquí está hablando, hermano, de la capacidad de alguien de poder arrepentirse, de poder volverse, de poder tener un espíritu de arrepentimiento, hermano. Y una de las cosas que caracteriza es que empiezan a diferenciar entre lo que es y lo que no es, entre lo vil y lo despreciable, de lo puro, de lo perfecto. En Malaquías, hermano, cuando habla de dar los diezmos, dice, eh, entonces vas a poder diferenciar entre quién es siervo de Dios y quién no. Quiere decir entonces que una de las cosas que me sirve a mí para poder tener esta característica de diferenciar entre lo que es santo, puro y de lo que no, es, hermano, el que yo pueda diezmar. Me habilita de alguna forma ese discernimiento en mi vida. Hay muchas cosas que platicar, pero como le digo, lastimosamente el tiempo se me fue, pero déjeme leérselo. Así, regáleme unos 2 minutitos más. Y así, mire, déjeme. Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Déjenme buscar, es que era donde dice, y van a poder diferenciar. Déjenme ver por acá.
hacer diferencia entre el que me sirve y no me sirve. Solo deme ahí un minutito. Déjenme ver aquí en mi concordancia. Deme un segundito porque esta versión no me tira ahí. Solo déjenme ver. Déjenme ver aquí. Para poder. Aquí está. Entonces volveréis. Es 3:18, perdón. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si es justo, como dice este texto, se lo vuelvo a poner acá, mire. Por tanto, así dicho Jehová, si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer esa diferencia entre lo precioso de lo vil? En nuestros diezmos. Eso nos habilita grandemente para poder tener ese tipo de discernimiento espiritual. Amén. Ya solo le leo este último, creo yo, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, eso es maravilloso. Tenemos que velar para que cuando ese día llegue, nosotros podamos estar de pie, que no nos encuentren de otra forma. Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos de estar firme, con la cabeza levantada y no estar de otra forma. Debemos entonces ser columnas, hermano. Amén. Le agradezco su paciencia por el tiempo que me tardé ahí un poquito buscando el texto, pero era importante que se lo leyera. Amén. Seamos columnas. Pidámosle al Señor ser columnas. Déjeme bendecirle esta noche para que el Señor pueda ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos hagas columnas en tu obra maravillosa que es la iglesia. Sujetos, Señor, a nuestras coberturas y autoridades, Señor, para hacer la función adecuada que tú quieres que tengamos, que aprendamos a delegar, Señor, en aquellas personas que tú has escogido, pero que también tú has capacitado y habilitado por medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a poder distinguir, Señor, entre lo malo y lo bueno, para poder estar de pie, Señor, ese día cuando tú vengas, Señor. Aleja de nosotros todo engaño, Señor. Permite que sigamos firmes en tu palabra, en tu doctrina, en lo que tú nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo por medio de la enseñanza apostólica, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le llene de bendiciones esta noche. Le esperamos mañana a las 5 de la tarde para juntos poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Amén. Bendecida noche, hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Amén.